ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Pacto, y definitivamente necesitamos estar muy sensibles a lo que es nuestro pacto con el Señor. Todo este año me he dado cuenta de los mensajes, no solamente los míos, crecimiento espiritual, lo que es el conocimiento y cómo viene la presencia del Señor en nuestras vidas, que es por relación, no solamente de lo que el Señor ha hablado a nuestros corazones, sino también lo que ha hablado por medio de los predicadores, de Raúl, de las personas que han pasado. Y me he dado cuenta que el Señor está llamando a la iglesia a ser depurada, a ser santificada, que está haciendo un llamado desde el trono a toda la congregación para estar lista y preparada. Recuerden el texto que dice que el juicio comienza por casa. El juicio comienza por casa, siempre. Y la casa del Señor, ¿quién es? Nosotros, la iglesia. La casa del Señor es la iglesia. Cuando nosotros pedimos juicio, sí, Señor, que se arrepientan los que están allá, Señor, quémalos, consúmelos, haz algo, haz justicia. ¿Qué estamos pidiendo? Que el juicio entre por mi casa, que venga y mire si yo realmente estoy andando bien. Esa es la verdad. Así de que por medio de la palabra, yo no quiero que esto suene, como dijo Amor hace un momento al grupo de alabanza, como un regaño, no. Sino que suene para cada uno de ustedes como la palabra de advertencia que el Señor da a su pueblo antes de. Nos ama tanto que nos advierte. Nos ama tanto que nos comunica. Nos ama tanto que no se olvida de ninguno de nosotros. Amén. Sino que podemos realmente escudriñar la palabra. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso que implica la fidelidad, y en eso quiero que subrayen la palabra fidelidad. Un compromiso que implica la fidelidad hacia los términos acordados. Las cosas que se hablaron entre las personas o que toman el pacto. O hacia una declaración que obliga al cumplimiento de ciertas pautas. O hacia una declaración que obliga al cumplimiento de ciertas pautas. Entonces, un pacto se hace entre dos personas iguales y ya lo habíamos visto, ¿cierto? Pero el Señor, que es mayor que nosotros, tomó la decisión de hacer pacto con nosotros, y eso se puede según la ley, tanto física como espiritual. Si alguien superior a nosotros hace un pacto de él hacia nosotros, siendo menores, puede realizarse el pacto. El Señor toma la decisión de hacer un pacto con nosotros. Y vamos a ir a dónde empezó nuestro pacto. Génesis capítulo 12, versículo 1. Allí comienza nuestro pacto con un llamado que se le hace a una persona llamado Abraham. Y Abraham no era judío, porque en ese momento no había pueblo judío. No había un pueblo judío establecido hasta ese momento. Abraham no era una persona importante, porque hasta ese momento él dependía prácticamente de la casa de su padre. Abraham no era una persona que estuviese en el servicio del Señor, un sacerdote, porque el linaje viene después. El linaje sacerdotal viene después, viene por Aarón. Aarón es el que comienza el linaje sacerdotal del Señor. Entonces, Abraham era una persona como tú y como yo.
Una persona que subsistía entre los de su país, que trabajaba por alimento igual que nosotros, que se movía, que pensaba tal vez igual a nosotros, que hacía las mismas cosas que nosotros. Una persona, podemos llamarle común y corriente. Pero el Señor decide hacer un pacto y un llamado especial con él. Vamos a leer los 3 primeros versículos, por favor. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Comienza el pacto, el Señor, con un llamado muy específico. ¿Cuál es el llamado específico? Vete. Vete. Vete de tu tierra, de tu parentela, de tu familia. Hoy yo no te voy a decir salgas corriendo y dejes a tu esposa botar. No. A tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tu esposo. No. Cuando Él dice vete de tu tierra y de tu parentela y hace ese llamado para nosotros hoy, es irnos de las costumbres que nos tienen cegados. De eso habló Raúl el miércoles. ¿Cierto? Las costumbres, la cultura, la forma de vestir, el pensamiento, las cosas que en este momento están tan arraigadas dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones, dentro de cada uno de nosotros, que decimos llamarnos el pueblo del Señor, pero andamos y caminamos como impíos, como los de afuera, porque no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Porque en nuestras empresas o en el lugar donde estamos, ninguno sabe de nosotros. ¿Saben cómo debiera ser? Ellos debieran conocernos. Porque la gloria del Señor se reflejará a través de nosotros para ellos. Ellos debiesen de buscarnos a nosotros. Cuando tuviesen problemas, cuando tuviesen enfermedades y cuando tuviesen cosas que no pueden solucionar. Porque nosotros somos los enviados de parte del Señor para bendecir sus vidas. Eso es. Pero la iglesia perdió el horizonte porque aún la iglesia está cegada y dejó entrar el mundo. Amor, dijo una predicación, recuerdo como flechazos todas las palabras y predicaciones, y nos enseñó la iglesia en el mundo o el mundo en la iglesia. ¿Quién lo recuerda? Eso fue hace tiempo. La iglesia en el mundo o el mundo en la iglesia. Y nos hablaba de cómo el mundo ha entrado a la iglesia y ha cambiado el rol de la iglesia. Y nos hemos acostumbrado tanto a ese rol que estamos amañados en el lugar donde estamos. Y yo quiero que el Señor nos saque de ese lugar, porque no fuimos llamados para calentar puesto, dice mi suegra. Fuimos llamados para ser embajadores de Cristo. Fuimos llamados para hacer algo diferente en medio de nuestras vidas, de nuestros hogares y de nuestras familias y de las personas que están alrededor de nosotros. Eso es. Ahora dice, listo, vete de tu tierra. Cuando empezamos a irnos, a desaprender lo que hemos aprendido, yo durante 48 años que tengo, es difícil desaprenderlo, pero es necesario hacerlo. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Miren lo que Él hace. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. 4 cosas. ¿Saben qué significa o cuál es la intención del número 4 dentro de la iglesia? Es una intención global. Una intención que impacte al mundo entero. No a una sola familia ni a una sola comunidad. ¿Listo? Así que cada vez que vean ustedes 4, aquí yo no estoy enseñando numerología, ¿sí?
No vayan ustedes a ponerse a hacer el chance. El número 4. No, nada de eso. No. Sino que yo les voy a enseñar para el pueblo judío y para el Señor los números son muy importantes. Y los números son dados y escritos en la palabra como revelación intrínseco de un misterio perdóname, Diego. Sí, que el Señor da a su pueblo. ¿Listo? Algo que es revelado. ¿Por qué? Porque para los demás es escondido, pero para nosotros revelado. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor les dijo, ¿y por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué? Porque para todos no es. Para los demás, los que no quieren recibirle, es escondido el mensaje, pero para nosotros nos es revelado por la palabra del Señor. Amén. Eso es lo que dice él. Entonces, 4. Luego dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y por cada paso que tú des para estar y vivir bajo los parámetros divinos, por cada paso de ese, el Señor también toma una de sus bendiciones de lo que Él es y lo pone sobre cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento en que nosotros salimos o queremos entrar a la presencia del Señor, o tomamos su nombre, o tomamos sus caminos para nosotros vivir en Él, desde ese mismo momento entramos a la bendición del Señor. Desde ese mismo momento entramos a la protección del Señor. En ese mismo momento entramos a la unidad con el Señor. Y desde ese mismo momento nos hace pueblo suyo. Amén. Eso es lo que Él está diciendo. Luego, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así de que Él promete algo extraordinario. Cuando Él dice bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, no es el sentido que nosotros esperamos, que es que el que se venga contra nosotros le caiga fuego del cielo, se arruine, se le rompa el hogar y haga de todo. No, esa no es la intención. La intención es que nosotros debemos conocer el sentido último de nuestras vidas. ¿Para qué vivimos nosotros en el mundo? ¿Para qué fuimos hechos? Dentro de la vida en el mundo, fuimos hechos para tomar una decisión. Y la decisión implica 2 caminos. Deuteronomio 28. El camino de bendición, si aceptamos sus ordenanzas, preceptos, mandamientos sobre nosotros y los hacemos. Y el camino de maldición, si decimos no, ¿cierto? ¿Y a dónde van esos 2 caminos? Si aceptamos al Señor, entonces estaremos con Él por la eternidad, pero si no lo aceptamos, entonces estaremos condenados a la muerte eterna. Amén. Listo, eso es. Ahora hablando del pacto y desde dónde comienza el pacto, no puedo hablar de cada uno de los que están escritos en la palabra, pero sí vamos a tomar un ejemplo muy específico de lo que es vivir en relación de pacto a pesar de tantas cosas que se vinieron sobre sus vidas. Y vamos, acompáñenme por favor al libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Daniel vivió más o menos desde el 605, o vivió no, porque él nació unos años anteriores, ya tenía más o menos de 14 a 17 años, en el 605,
hasta el 535, más o menos 69, 70 años, que vivió bajo cautiverio. Estamos hablando ya del cautiverio. Más o menos a la edad de 14 a 17 años, él fue llevado a Babilonia en el cautiverio que Nabucodonosor hizo sobre el pueblo de Israel. Vamos a entrar entonces a ese lugar. Está Nabucodonosor, un hombre malvado, un hombre dirigido realmente por Satanás y que hoy representa precisamente en nuestra historia a Satanás, el gobernador del mundo. La gente, los pueblos y muchas naciones le temían por la ira. Era un hombre muy iracundo y por lo malvado de su corazón, lo que hacía y el dolor que infringía a los pueblos que él conquistaba. Él era caracterizado por llevarse de los pueblos que conquistaba las mujeres más hermosas para tenerlas en su harén y también los jóvenes más hermosos para hacerlos eunucos. ¿Qué es eunuco? Que lo castraban totalmente, no parcialmente como se hace hoy a un animal, porque no se hace a los hombres, o al menos en nuestra cultura no. Hay culturas en que sí se hace todavía, se da ese hecho, pero a nosotros no. Entonces, lo castraban totalmente. Partiendo del hecho de que Daniel había sido criado bajo el ambiente judío y tenía de por sí un sentimiento de virilidad a flor de piel. Estaba en la edad de 14 a 17 años, imagínense las hormonas de ese muchacho, ¿sí? Imagínense que también el pueblo judío era un pueblo que se consideraba superior a otros pueblos. Aparte de eso, era un niño o un hombre criado en el templo, con la posibilidad de entrar y salir del templo real, con la posibilidad de tener amigos de los diputados, de la gente de gobierno, de estatus, de conocimiento. Ya había conocido de la palabra del Señor, ya había sido criado bajo la Torá, bajo la religión del pueblo judío. Un chico que era intachable y además de eso, hermoso. Era un chico deseable para cualquiera de las niñas. Se proyectaba a ser uno de los grandes dentro del ambiente judío. Es llevado por Nabucodonosor y pensemos en la tristeza y en la desilusión que pudo, experimentar este muchacho. No solo que fue sacado de su pueblo para ser esclavo en otro, donde no sabía lengua, donde no conocía religión, donde no había experimentado lo que hacían para otros dioses. Aparte de eso, ver quemado el templo, ver sacados los tesoros del templo, ver la mortandad de toda la gente que mató Nabucodonosor, a todas las mujeres que ya habían conocido varón, a todos los hombres mayores de más o menos 19 años. Ver eso con sus propios ojos, imagínense usted, por favor, lo que debió haber sentido ese muchacho. Imagínese, por favor, lo que debía estar en su corazón, el dolor, la impotencia, todo lo que debió sentir y experimentar, el miedo, la angustia. Aparte de eso, ir a ser castrado totalmente.
Tal vez a nosotras como mujeres no puede darnos nada de impresión eso porque no lo sabemos. Pero imagínense ustedes, varones, ser castrados. Prácticamente es perder el orgullo de ser hombre. ¿Sí o no? Y empieza el relato de Daniel. En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Muy bien, sitiar. Sitia pone todo su ejército alrededor del pueblo del Señor, pero el pueblo del Señor no se defendió. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor es tratado como las ovejas. Un animal que no es indefenso. Un animal que no se puede defender. Por eso necesita un pastor. Entonces el pueblo no se defiende ni nada. Entra Nabucodonosor, hace lo que quiere. Ya después de 18 años, aquí en este momento ya había sido conquistado el reino del norte, 10 tribus que estaban en el norte, y luego comienza con el reino del sur y la capital Jerusalén. ¿Listo? Entonces, muy bien. Vamos, versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Quién entregó a Joacín y a los utensilios y al pueblo en manos de Nabucodonosor? El Señor. Y eso es lo que quiero que tengamos muy en cuenta. El Señor permite que se hagan las cosas. Él lo hace porque es su voluntad hacerlo. Amén. Y no somos nosotros quien para decir ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? No, porque Él es soberano. Y si lo hace, es para que su pueblo aprenda, para que su pueblo vuelva a Él. ¿Por qué fueron llevados a Babilonia? ¿Por qué fueron llevados al cautiverio? No solo de Babilonia, después sigue los medopersas. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo, por no haber escuchado y adorado solo al Dios de los ejércitos. Eso es. ¿Por qué? Porque es un pueblo que entró a relación de pacto, pero no conoció el pacto. Muy bien. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Nos habla precisamente de esto que estamos viendo aquí. Versículo 16. Segunda de Crónicas 26. ¿Listo? Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué hizo? Se enalteció. Es ahí donde debemos poner un poco de atención. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él, ¿ese es Segunda de Crónicas? Perdona, es 36. Perdónenme, por favor. Yo sí dije no. Si es lo mismo, es por la misma situación, pero bueno, 36. Dice, mas ellos ya hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Quiénes? El pueblo. ¿Listo? El pueblo de Dios. Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Lo mismo, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. Por favor, voy a enseñarles algo. Cuando en la Biblia, miren,
caldeos, fenicios o Babel, Babilón o Babilonia, todo es lo mismo. ¿Listo? El rey de los caldeos, entonces, ¿quién era? Nabucodonosor. Dice que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo los llevó ¿a dónde? A Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos los palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Miren lo que hicieron. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de ¿quiénes? El imperio medo-persa, que fue el que conquistó a Babilonia. O sea que fueron años 70 de vivir en esa condición. Muy bien. Seguimos en Daniel, por favor. Dice versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. ¿Sí ven? Ahí comienza, del linaje real de los príncipes. Así de que Daniel pertenecía al linaje real. Llama entonces al jefe de los eunucos, le pone el trabajo de quitarles su miembro y aparte de eso, empezar con ellos un trabajo de transformación. Un trabajo de transformación donde también eran rapados, cosa que el pueblo de Israel no hace porque el cabello para el hombre también es importante en el pueblo o en la cultura israelita. Sí, entonces también eran rapados y bueno. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué les iba a enseñar? La lengua. Cuando dice las letras se refiere a la cultura, al idioma. ¿Cuál era el idioma de los caldeos? El arameo. Por eso la Biblia fue escrita en idioma arameo, griego, nuevo pacto, ¿y qué más? Hebreo, porque ese sí era el idioma oficial de los judíos. ¿Listo? Por eso entonces hay párrafos escritos en arameo. No lo sabía y me pareció un tic muy importante porque siempre me pregunté, bueno, y si eran hebreos, ¿por qué escribieron en arameo? Pero ya lo encontré. Listo, muy bien. Entonces empieza a las letras y la lengua. Pero mire cómo empieza el versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión y de la comida del rey. Entonces, dos cosas importantes. Necesitaba cambiarlos y transformarlos, ¿cierto? Al transformarlos, los transformó físicamente. Los hizo eunucos, los rapó, los tatuó, porque era para ellos algo que se hacía, ¿sí? Junto con el nombre llevaban tatuajes sobre su cuerpo que, digamos que bendecían o que daban gloria al Dios que eran consagrados. Los tatuó, cosa que no se puede hacer tampoco. Entonces hizo todo eso sobre estos muchachos. Les enseña, quiere cambiarlos a ellos, quiere volverlos en otro, quiere cambiar su personalidad, cambiar todo su ser, su pensamiento, su alma, su espíritu. Y hoy, ¿qué pensamos de lo que está pasando en el mundo? Nabucodonosor representando a Satanás, Babilonia representando al mundo y nosotros representando al pueblo de Dios. Se han hecho nuevas leyes, ¿cierto? No es
no es llevado a que el pueblo lo haga, sino más bien impuesto al pueblo a que aceptemos cosas que no son o que la Biblia no están bien delante del Señor, ¿cierto? Y si no hay ley para eso, entonces es que ya no tenemos nosotros, ¿cómo hablabas? Sí, tolerancia. Raúl hablaba de esa palabra el miércoles, la tolerancia. Ya no somos tolerantes unos con otros. Entonces ya somos estigmatizados nosotros, los que decimos no debe ser así. Pero el resto nos impone a la fuerza que nosotros lo veamos común y corriente. ¿Sí es así o no es así? Eso es lo que estaba haciendo igualitico Nabucodonosor. Entonces, quería robarse o se robó a la gente más importante. Y lo que hace también el mundo con cada uno de nosotros es robar la gente más importante. ¿Cuál es la gente más importante que vive en el mundo? Los hijos de Dios. Esa es la gente más importante. Dentro del pueblo de Dios no hay más y no hay menos. Todos tenemos el linaje real. Todos tenemos un propósito específico. Todos somos iguales delante del Señor, llamados para un servicio específico, pero llamados bajo el poder y bajo el linaje, el nombre, escogidos bajo el nombre del Señor. Seguimos. Dice, versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día. Bueno, ya hablamos de las dos cosas, de la provisión de la comida del rey, el vino que él bebía, y que los criase, ¿cuántos años? 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. En este pasaje, el número 3 tiene una connotación de probar y de revelar algo. Miren que en el año 3 del reinado de Joacín y luego que fueran probados durante 3 años. Durante esos 3 años el rey quería probar que estos muchachos ya les hubiera cambiado, ya fueran transformados a él, a su cultura y ya fueran fieles a él. Entonces los dejó durante 3 años con los sirvientes, esperando el tiempo de transformación. Miren lo que hace el enemigo. No nos ataca, no lo hace a un mismo tiempo. No nos derriba en la primera vez que está contra nosotros, sino que poco a poco va trabajando nuestros pensamientos, va trabajando nuestra forma de ser, va trabajando en nuestro hogar, ¿cierto? Porque hoy se ha levantado, desde la pandemia nos dimos cuenta que muchos hogares fueron destruidos. Y no solamente hogares de allá afuera, hogares de aquí adentro. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a vivir con nuestra pareja. Nos casamos y teníamos un nombre de casados, pero uno vivía en el trabajo y el otro en el otro trabajo. Solo se encontraban de noche cuando ya no hay tiempo para hablar, ya no hay tiempo para compartir, sino para dormir. Y luego al otro día rapidito otra vez y corran. Cuando ya se tuvo que estar todo el tiempo en la misma casa, nos dimos cuenta que ya no lo queríamos tanto, que era fastidioso, cansón, ¿cierto? Que ya las mujeres regañen y regañen y todas bravas, ¿cierto? Y ya no se podía. A mi esposo dice amén. Sí, yo soy brava. Como buena santanderiana. Tengo el genio como arrebatado. Pero bueno, también cuando tengo que agachar la cabeza, la agacho. Entonces, nos dimos cuenta de muchas cosas. Pero también ahí nos podemos dar cuenta, y hoy analizándolo, de cómo Nabucodonosor o Satanás ha cambiado nuestra mente, tanto que a veces le damos prioridad a otras cosas que no son de Dios y cambiamos el tiempo de estar en la presencia del Señor por otros tiempos. Tiempos con las amistades, tiempos con
no sé, jugando, haciendo muchas cosas. El celular, las redes, el televisor, las novelas, los chismes, bueno, tantas cosas, las series, sí, muchas cosas que nos atrapan hoy. Todas esas cosas, así era que el enemigo estaba haciendo. Ahora, el programa académico de estos muchachos contenía la matemática, la astronomía, la historia, pero lo más fuerte era la alquimia y la brujería. Eso era lo más fuerte. Por eso, en la Biblia, cuando se escribe de sabios, esos sabios casi siempre están relacionados con gente que practica hechicería o brujería. Era la forma para que ellos supuestamente adquirieran más sabiduría. Entonces les enseñaban cosas ocultas, cosas que el pueblo de Israel no estaba acostumbrado a hacer. 4 los que se fueron llevados. Gracias, mami. Fueron llevados muchos más. Pero la Biblia no registra de más. ¿Por qué? Porque el pensamiento, porque el culto, la religión, lo escondido y las cosas del mundo llaman la atención y son buenas. Son deleitosas. Son maravillosas para la carne. Y son pocos los que deciden alejarse, distanciarse, separarse. Y viviendo aún en ese ambiente, muchos debieron durante un tiempo estar firmes, pero al fin y al cabo sucumbieron a todas esas delicias. Imagínense, el mismo rey dijo, les voy a dar de mi plato, de los viñeros, de todos los vinos y de todos los deleites míos. Los vinos no eran solamente. Los deleites para los eunucos pues eran cuidar las mujeres, pero todas las cosas que se hacían dentro del palacio real eran abominación delante del Señor. Todo lo que se hacía con las mujeres era abominación delante del Señor. Y muchos sucumbieron. Y es lo que el Señor habla hoy, es la relación de pacto. Pero mire, entre todos ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de Judá. Si nosotros vamos al versículo 3, ¿de quién dice que son hijos? De Israel, hijos de Judá. ¿Por qué cambia? Porque cuando dice hijos de Israel se refiere a algo macro, al pueblo. Y dentro de Israel no todos adoraban a Dios. Dentro de la iglesia no todos adoran a Dios. Cuando usted le hablen y le digan, no es que el Dios de los católicos, el Dios de los mormones, el Dios de los testigos de Jehová, todos esos son el mismo Dios. Ahora, están enseñando que el Dios musulmán, Alá, es nuestro mismo Dios. Por favor. Eso es lo que ahora mismo se está purulando. No es el mismo Dios. Si ustedes ven, no, pero es que los católicos utilizan nuestra misma Biblia. Pero es que, bueno, los mormones no, pero sí los testigos de Jehová utilizan nuestra misma Biblia. Entonces, como utilizan la Biblia, entonces adoramos al mismo Dios. No, es falso. Es falso. ¿Por qué? Debemos conocer la palabra. Cuando entramos a un templo católico, ¿qué vemos? Cuando leemos los 10 mandamientos, ¿qué vemos? Que han sido cambiados. Han sido cambiados. ¿Qué dicen los primeros mandamientos? Amor nos ha... El primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo. No te harás imagen, ¿cierto? Ni los adorarás.
ni de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella. Entonces, ¿por qué entramos al templo y hay santos para adorar? ¿Por qué? ¿Por qué si leemos no nos dicen los mandamientos como son? ¿Por qué? ¿Adoramos al mismo Dios? No. No. Y si usted tiene ese pensamiento, no. No me crea. Estúdielo en la palabra. Descubra cuál es el verdadero Dios. ¿Cuál es el Dios Alá que nos quieren meter como nuestro Dios? Un Dios que está movido y cegado por la venganza y por la ira. Nuestro Dios es Dios de amor y de perdón. ¿Es igual? No. El Dios de los mormones es un Dios que está cegado por las relaciones sexuales, ¿cierto? De los hombres libertinas y libres. El Dios de nosotros nos dice, serás santo, santo para tu Dios. Y eso excluye las relaciones libertinas. Entonces, ¿son el mismo Dios? No. Y no quiero con eso, si algún visitante hay entre nosotros que profesa otra denominación, no quiero agredirle. No es mi intención, mi finalidad. No, no es, sino es mostrarle que nos han mostrado un Dios global, un Dios ecuménico, ¿cierto? Que adopta de aquí un poquito, de allá otro poquito, de aquí otro poquito, y a todos los tengo contentos. Pues qué pena. Pero el Dios de la Biblia es celoso, es fuerte, y Él no permite ni comparte su gloria con ningún otro Dios. Eso es lo que dice Él. Amén. Así de que entre esos estaban estos hombres. Dice, y a estos, versículo 7, a estos el jefe de los eunucos puso por nombre Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Les digo qué significan los nombres. Daniel en hebreo es Dios es mi juez. Dios es mi juez. Es cambiado por Belsasar en arameo, que dice a quien Bel favorece o uno que pertenece a Baal. Ya estaba marcado. Listo, cambiado. Su propósito estaba siendo cambiado. Ananías significa Dios es poderoso. Y fue cambiado por Sadrach. Y Sadrach significa el mandato de Aco, otro Dios. Fue consagrado a otro Dios. Misael significa quién es como Dios, quién es como Yahvé, oh Jehová de los ejércitos. Y fue cambiado a Mesac, a Abednego, a Mesac. Así, Mesac. Mesac significa quién como Aco y Sadrach significa el mandato de Aco. Sadrach, el mandato de Aco, y Mesac, quién es como Aco. Y Azarías, que es el último, significa auxilio de Dios, de Él hacia nosotros, y Abednego significa siervo del Dios Nego. Entonces, cada uno fue consagrado a un Dios distinto. Dioses de la muerte, de la fertilidad, del trabajo, ¿sí? Todos esos dioses que ellos adoraban. Y él quería cambiar el nombre para cambiar, de hecho, la identidad de esos muchachos, con el propósito de elevarles su carácter, con el propósito de elevarles su ego, con el propósito de elevarlos a sí mismo a una altura superior a la de los demás. Y hoy quiero decirte algo. Todas las cosas que hace el mundo en este momento son hechas con el propósito de elevarnos a nosotros a una altura que no nos conviene. ¿Para qué se creó el gimnasio? Es el culto al cuerpo. Y no con eso les estoy diciendo, ay, nunca hagan ejercicio o no vayan al gimnasio. No, yo no les estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el propósito que el mundo ha hecho y en el cual muchos hemos sido engañados
y llevados hacia allá por desconocimiento, es para cambiarnos la identidad. ¿Para qué se crearon todas las operaciones estéticas? ¿Para qué se crea la visión de que la mujer tiene que ser 90, 60, 90? ¿Para qué que el hombre tiene que tener la chocolatina? Yo estoy toda enredada con esta, pero bueno. Con este cosito y me lo subo, me lo bajo, ya no sé cómo me está, pero bueno. ¿Y para qué el hombre tiene que tener chocolatina? ¿Por qué los hombres de pieles claras con tonos de ojos claros son más hermosos? ¿Realmente son más hermosos? Dios nos hizo a todos diferentes. Pero como sociedad no nos estamos aceptando. Como sociedad nos ha metido tanto el mundo que al mirarnos en un espejo empezamos a vernos lo que no nos gusta. Y eso nos sucede, ya lo has hecho, más a las mujeres. Nos sucede a las mujeres, ay, pero este pelo, pero este ojo, pero aquí se me están cayendo los párpados, pero es que eso pasa. Y ya no solamente las mujeres, los hombres también han entrado en ese, los hombres también ya se maquillan. ¿Cierto? Estamos centrados en cultura que nos ha llevado a el cuerpo, a cambiar de identidad, no a darle culto al Dios de este cuerpo, que se llama Jehová de los ejércitos, sino a darle culto a mi cuerpo. Entonces, si no llega el almuerzo 5 minutos después de que yo me siento a la mesa, ya no me lo como, me levanto y me voy. Entonces, ya cualquier cosa me molesta. El amor estaba diciendo ahorita de los restaurantes. Entonces entro y soy grosero, porque ellos me sirven a mí. Yo soy el que estoy pagando. Yo soy el que estoy haciendo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Soberbia, altivez, arrogancia y orgullo. ¿Y qué dice la palabra acerca de eso? Cuidémonos, porque antes de la caída viene la altivez de espíritu. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Eso le ha pasado a todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue muy altivo de espíritu. Se consideró el mejor. Se comparó dentro del argot cristiano. Entonces es, si tu pastor tiene plata, llega con camionetas, limusina, con escoltas y con todo eso, entonces tú eres. Pero si tu pastor le toca trabajar en construcción, lo ves en overol, untado desde la punta del cabello hasta el piso, como ayer Hernandito, que tuvo que ir a llevarle unos repuestos porque se quedó varado en Ubaté. Allá tocó dejar el carro tirado. Íbamos para la iglesia de San Benito a llevar unas cosas, o él iba a llevar unas cosas para el piso allá y unas cositas para arreglar la iglesia de San Benito. Y si ven al pobre pastor todo deshilachado, sucio, ustedes no vean como cuando llegó yo, ¡uy! ¡Báñate! Ni yo lo conocí. Estaba untado de todo. Pero si vemos al pastor así, y eso de hecho ha ocurrido acá, que llegan y timbran y el pastor sale porque está allá dándole martillo esto y sale todo. Sí, buenas, me hace el favor el pastor. Cuando soy yo, mucho gusto, después vengo. ¿Y por qué? Porque el mundo nos ha vendido eso. Como te vistes, eres. ¿Con quién andas? Y te diré quién eres, ¿cierto? Dime con quién andas y te diré. Entonces es lo que tengamos, lo que mostremos, lo que vayamos a la mejor universidad. Les recomiendo una película cristiana que salió que es netamente china. Se llama Amor de Madre. Se la recomiendo, está en internet. Cosa de que cuando ustedes tengan su tiempito de ocio, no miren bobadas. Miren esta película cristiana, se llama Amor de Madre. ¿Por qué? Porque el
También se le ha vendido a los jóvenes que los jóvenes tienen que ser intachables, que estar en la mejor universidad. ¿Ya está en Netflix? Ah, listo. Gracias, papi. Ahí está, en Netflix está. Que tienen que vestirse con lo mejor, que tienen que tener lo mejor para que sean tratados bien. Y eso no es. Todo eso es culto al cuerpo. Yo no quiero decir con eso que no nos arreglemos, porque para venir a la iglesia del Señor debemos ponernos lo mejor. Debemos venirnos bien arregladitos para decirle al Señor, Señor, gracias, aún por el vestido que tú me has dado. Porque yo no puedo aparentar ¿qué dice el Señor en la Biblia? Si estás haciendo ayuno, lávese la cara y me toca. No. Póngase una fragancia, un vestido bonito, salga, salude a todo el mundo. No le esté diciendo que es que no está comiendo. No le esté diciendo a todos que le toca hacer ayuno porque el Señor lo dice. No, no estemos así. Mostremos que somos hijos del Dios Todopoderoso. No mostremos lástima porque eso es lo que nos ha vendido el mundo. ¿Somos cristianos? Bueno, entonces hay que darles. Pobrecitos. Si uno va, por ejemplo, nosotros fundamos la iglesia allá en San Benito. La concepción que se tiene de la iglesia es que la iglesia llega a dar. La iglesia suple. Pero en otros lugares se tiene la concepción de que yo voy a la iglesia deme. ¿A toda hora? Deme. 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 ¿Deme qué? ¿El Señor nos enseñó a ser mendigos? Es que no nos ha dado la provisión. Creo que todos aquí no podemos decir que al menos una comida diaria hemos comido. Que todos aquí no podemos decir que tenemos una casa, sea en arriendo, sea como sea, pero ahí estamos para vivir. Que todos aquí, yo no veo a ninguno sin vestido o desnudo. Los veo a todos. Entonces el Señor ha dado. Él ha provisto. Y es ahí donde empezamos a cambiar. Yo soy más importante, yo soy, yo hago, yo tengo, yo me pongo, yo digo, yo establezco, yo y yo. Y a mí me parece, y es que yo quiero. Y eso, y es que es así, sí. Y eso es lo que el mundo mandó. Vayámonos a Eva. ¿Qué dijo Eva cuando vio el árbol de la ciencia del bien y el mal? Uy, está bueno. Ese fruto se ve rico para comer. ¿Sí fue así o no fue así? Delicioso. Y tanto le martilló Satanás que ella dijo, ella misma de su mismo ser, yo lo veo bueno, yo no veo que me vaya a hacer daño. Entonces yo me lo como. Error. Nosotros no podemos pensar como pueblo de Dios como yo veo. Es como Él dice. Y quiero dejarlo claro. Y Él a veces permite cosas difíciles en nuestras vidas. Momentos difíciles de dolor, de angustia, de escasez. Y Él no lo hace por querer mostrarse como Dios. Él lo hace porque nos ama. ¿Sabe por qué? Porque esas cosas difíciles nos enseñan a ser más fuertes espiritualmente. Nos enseñan a madurar. Nos enseñan a crecer. Eso es. Porque Él no puede llevarnos como esos niños milindrosos y consentidos que lo quieren todo. Y que si se les da una sopa de pasta, no quiero porque a mí no me gusta la sopa. No. Entonces no coma. Así es. Entonces, aguante un poquito. Dice,
Segunda de Corintios, bueno, no vamos a ver esa, la próxima. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Propuso. Es decir, que Daniel se resuelve a sí mismo. Daniel toma una decisión absoluta. Una decisión que marque el resto de su vida. Dice, propuso, ¿en dónde? En su corazón. No integrarse a esa cultura. No rendirle culto a quienes lo habían impuesto, aún tatuado, aún cambiado exteriormente. Él propuso dentro de sí ser diferente en medio de todo lo que estaba viviendo. Y yo creo que no estamos ni cerca de estar viviendo la situación de Daniel. Pero es una propuesta íntima. Es algo que se resuelve uno solo. Yo no puedo resolverlo por mi esposo, ni él por mí. Yo tengo que tomar una decisión propia. Yo la quisiera tomar por mis hijas y pagar el precio por cada una de ellas. De hecho, mi oración continua es que yo y mi vientre he dado a luz, porque Él lo propuso así, hijos para bendición y no para maldición. Pero la decisión es de ellas. Yo les enseño, les muestro el camino, pero ellas toman su decisión. Yo no puedo. Y entonces dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Vamos a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5, versículos 8 en adelante. Dice, porque en otro tiempo éramos, ¿cómo? Tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. ¿Qué dice el Señor? Andad como hijos de luz. ¿Qué más? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y en la casa, por favor, lean los siguientes, hasta el 18. Comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces ya nosotros debemos pensar que ya nosotros no vivimos por nosotros mismos, sino que debemos vivir por el pacto que hicimos. ¿Queremos ser bendecidos? ¿Queremos tener un nombre delante del Señor? ¿Queremos que nuestras familias sean bendecidas y todos los de alrededor de nosotros sean bendecidos? Entonces necesitamos entrar al pacto. Si no entramos, si no se toma la sopa, dice amor, no hay dulces, no hay nada de eso. Entonces el Señor está diciendo lo mismo. Si no entran al pacto, no hay bendiciones. Igualito. Así es. ¿Qué dice luego? Dice versículo 9. Y puso Dios a Daniel en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Mire cómo eran las cosas. Si no funcionaba, moría. Dice, entonces dijo Daniel a Melzar. Melzar era un sirviente. ¿Saben qué hizo? El jefe de los eunucos le puso a otro sirviente bajo su dominio, a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. Cosa de que si ellos no estaban bien, entonces quien moría no era el jefe de los eunucos, sino el otro sirviente. ¿Sí ven cómo son? Así es, y así sigue siendo, ¿sí o no? Eso sí sigue siendo. El que paga el pato no es el que lo hizo. Así es. Listo. Seguimos. Dice, entonces, versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos. ¿Por cuántos días? 10.
y nos den legumbres. Aquí faltan, bueno, las frutas y las semillas, que era lo que comían ellos, ¿cierto? Para comer y agua para beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Muy bien. Decide Daniel no contaminarse, guardar las leyes alimenticias que el Señor había propuesto para el pueblo de Israel. Y nosotros podemos decir, ay, pero es que, y muchos los he escuchado decir, lo que entra a la boca sale a la letrina. Eso mismo lo dice la palabra, ¿sí o no? Lo que entra a la boca sale a la letrina, así de que no. ¿Saben Dios qué quería? Y también qué quería Daniel al proponerse guardar las leyes alimenticias. Cuando el pueblo guarda esas leyes de todos los animales que en el antiguo pacto, ¿recuerdan? Dicen que son inmundos, entre esos el cerdo, que nosotros comemos mucho, que a nosotros es muy rico, ¿sí? Pero lo hace con un propósito, no solo de salubridad para nuestro cuerpo, porque lo hace con ese propósito. También el de no mezclar leche y carne, un tic. ¿Por qué? Porque eso daña nuestro hígado. ¿A ustedes les gusta el arroz con leche y la carne frita? Ah, eso es riquísimo. Y papas saladas. Yo hago un almuerzo así. Yo no sé ustedes, pero bueno. Dejé de hacerlo, ¿por qué? Por leer la palabra. ¿Qué hace la mezcla de la leche con carne roja? Ataca el hígado y lo daña. Es el mismo efecto de la cirrosis. Entonces, eso es. El Señor cuando dice no coma esto, es porque eso hace daño al cuerpo. Pero a nosotros nos gusta, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir guardar las leyes alimentarias? Que Dios es quien manda. Que nosotros simplemente decidimos sujetarnos y recibimos la disciplina del Señor. Eso es. Ahora yo no les digo, ¿quiénes comen rellena? Yo como. Ya no, eso muy bien, está muy bien, le aplaudo. Así es. Si la siguen comiendo, yo no le voy a decir condenados, porque entonces me estuviera diciendo condenada. Yo no estoy diciendo que dejen de comer cerdo, no. Pero sí yo voy a decirles que hagamos todo lo que pertenece al Señor en cuestión de Él. Durante nuestra semana, preparemos nuestros alimentos con alimentos que realmente nutran el cuerpo. Dejemos tanto la gaseosa. Yo con esto me estoy dando palo, a mí me gusta. A mí me gusta. Y lo más fácil, vea, lo que menos me gusta hacer del almuerzo completo es el jugo. ¡Uy! ¡Qué fastidio! Yo hago todo el almuerzo, pero me da un fastidio hacer el jugo. Entonces, más rápido que es, va a la tienda, una gaseosita, una uva, una Coca-Colita, todo eso. Yo no le estoy diciendo, como algún día me dijeron, haga pacto de que no vuelva a tomar Coca-Cola porque la Coca-Cola es de Satanás. Me levanté y dije, no, yo no hago ese pacto. Y eso fue en un de jóvenes. Yo me levanté y fue la única que lo hice. Me levanté y dije, yo no hago ese pacto porque voy a ser mentirosa. A mí me gusta mucho la Coca-Cola, así que perdónenme, pero no lo voy a hacer. Entonces, no estoy diciendo que cambiemos nuestra alimentación conforme estrictamente a lo que el pueblo judío es. Yo estoy diciendo que cambiemos nuestra alimentación para cuidar nuestros cuerpos. Comamos más frutas, más verduras, comamos proteínas, tomemos juguito. En su defecto, ¿saben qué es mejor? Tomar agua. Y si quieren la fruta, cómansela entera. Es lo mejor. Si usted se toma un jugo de mandarina no tanto, pero de naranja y un vaso de gaseosa, se está tomando la misma sacarosa. Exacto. A mí me quitaron el jugo de naranja, es que para adelgazar. Y yo ahorita estaba diciéndole a alguien, nos dio gripa y dejamos de comer y no adelgazamos ni una libra. Eso ya que, ya somos así. Entonces, sí, es
es como para que nosotros estemos bien. Es cosas que realmente empecemos a cuidar el templo del Señor. Empecemos a vivir como Él quiere para nosotros. Diciéndole, Señor, realmente tú mandas. Me importa tanto que tú estés dentro de mí que voy a cuidarme. Yo soy muy descuidada con mi salud. Y ustedes lo saben. Yo soy muy descuidada con mi salud, pero de un tiempo para acá, a través de la lectura de la palabra, he empezado poco a poco a cambiar mis hábitos alimenticios, de dormir, porque yo no dormía casi, pero tener un horario, ¿sí? Para comer, un horario para dormir, un horario para cada cosa. ¿Por qué? Porque quiero cuidar el templo del Señor. Eso es, y es lo que, digamos, el Señor propone. Dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Consintió, el Señor le dio la gracia, y eso vamos a verlo. Al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Más saludable, más bonito. Realmente era completo lo que el Señor estaba haciendo. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. ¿Quién salió ganando? Salieron ganando los dos. A quien le fueron asignados los 4 muchachos porque él cogía de la porción de la comida del rey y se lo llevaba a sus hijos y a su esposa. Y se lo comían ellos allá. Y Daniel, Azarías, sí, y sus compañeros o amigos. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a comer lo que se les daba, lo que ellos querían comer, ¿cierto? Entonces salieron ganando los dos. Dice versículo 17, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. ¿Qué quiere decir? Que aprendieron todo, aprendieron la matemática, aprendieron la historia, aprendieron lo que ellos enseñaban, menos la alquimia y los conjuros. Dios le dio sabiduría, los hizo mejores, les dio entendimiento, abrió sus mentes para que ellos conocieran, para que ellos hablaran perfectamente el otro idioma, para que ellos departieran y compartieran con los demás. Pero no solo eso, sino que eran tan capacitados que la misma gente que estaba dentro del palacio se daba cuenta que eran mucho mejores que los otros. Miren lo que Dios hace. Cuando nosotros guardamos la palabra del Señor, cuando nosotros nos reservamos del mundo, cuando nosotros tomamos una decisión en nuestro corazón de decir, allá usted, yo aquí, a pesar de la situación, el Señor nos hace mejores. Ellos deben reconocerlo. Ahora, ¿qué dice? Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que les trajesen al jefe de los eunucos, ¿cuántos días? 3 años, ¿recuerdan? Eran por 3 años de prueba. Delante de Nabucodonosor, el rey habló con ellos y fueron hallados, dice, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Ahora, miren lo que hace el mundo. El mundo pone una posición en la carne superior. Yo soy, yo puedo, yo conozco, yo tengo. Es lo que hace el mundo. ¿Qué hace Dios? Te levanta a una posición superior porque Él es el que puede en ti. Él es el que puede en ti. Es la posición superior que Él nos da. Es el legado. Ya entonces venimos a ser de una generación especial, diferente, mayor. Y aunque el mundo quiera robar lo que hay dentro de nosotros, dice la palabra, podrán matar nuestros cuerpos,
pero nuestro espíritu quedará intacto delante de la presencia del Señor, y Él conoce a los que son suyos. ¿Es así o no es así? Así de que voy a decirles algo. No importa si ustedes están enfermos, no importa si están necesitados, no importa si tienen problemas, no importa si los ha tocado la situación económica difícil que ha pasado en este momento. No importa si has tenido una pérdida que es irreparable para ti. No importa la situación en la que vivas. Mira que sí se puede vivir bajo los parámetros divinos en un mundo oscuro entregado a Satanás. Sí se puede. Eso es el pacto. El pacto habla de una dependencia, de una confianza y de una obediencia absoluta al Señor. La pregunta entonces es, ¿quién de nosotros realmente quiere hacer esa resolución en su corazón? Esa es la pregunta. ¿Saben cuál es el propósito del libro de Daniel? El propósito del libro de Daniel completo es que dejemos tanto de preguntarnos qué vendrá en el futuro para preguntarnos cómo vivimos hoy para Él. Ese es el libro de Daniel. Así que no importa si cierran este lugar otra vez, si nos dejan sin empleo, si pasan muchas cosas en nuestras vidas, yo te digo, el Dios que sustenta todos los cielos y la tierra, ¿no será capaz de sustentarte a ti? Dice la palabra, ¿no valéis más vosotros que las aves del campo y que los lirios? Lo único que necesitamos es confiar en su palabra. Lo único que necesitamos es vivir para Él. Iglesia, despertémonos. Dejémonos tantas cosas de lado. Esos mal genios, esas bobadas, esas cosas que nos han cegado, que nos han tomado, que el mundo ha metido en nosotros, que nos ha cambiado. No somos y no vivimos para nosotros mismos. Tenemos que tomar una resolución de cambiar, una resolución de ser mejores, una resolución de mostrar el amor del Señor en vez de la ira. Una resolución de mostrar la bondad, la misericordia, el amor a los demás. Para eso fuimos enviados. Pero la iglesia hoy es abarque, abarque, abarque y abarque. Estamos llamados a salir, a dar, a bendecir. Pero lastimosamente la iglesia hoy, y el mundo lo sabe, que poner una iglesia es un buen negocio. Un buen negocio. ¿Sí lo han escuchado o no? Nosotros a veces estamos construyendo nuestras casas. Uy, y no lo dicen en la cara. La iglesia da plata. Pero ¿qué concepción tenemos de iglesia? Nuestros mismos dirigentes. ¿Cuánto ganan por encuentro? ¿Cuánto ganan por cada evento? Los que son del cuerpo directivo lo conocen. No estoy mintiendo. ¿Cuánto hacen? ¿Cuánto ganaron? No, antes tuvimos que poner, malos administradores. Malísimos. Y nosotros les hemos dicho, nosotros no estamos puestos para eso. Estamos puestos para hablar la palabra de verdad. El sostenimiento de mi esposo, el mío, el de mis hijas, viene de Dios y ha venido de Dios. Hoy puedo decir, casi mi segunda hija termina este año la carrera universitaria. Y toda se la pagó una persona diferente, un pastor. ¿Por qué? Porque Él mira por nuestras necesidades. Yo le sirvo, Él me sostiene. Yo le amo. Él me ama mucho más. Yo me guardo para Él. Él me bendice. Soy humana. Un dechado
de errores, pero también de virtudes porque Él vive en mí. Igual a todos ustedes. De la misma manera, probada, con harto fuego. Pero aquí, dijo mi suegro, si me sacan, me meto por la ventana. Porque es que mi llamado no es un llamado para esculcarles a ustedes los bolsillos. Mi llamado no es para decirles a ustedes que me mantengan. Mi llamado no es para influirlos a ustedes a que hagan cosas que no son agradables al Señor, ni mostrarles un evangelio diferente. Mi llamado es decirle, iglesia, estamos prontos a ser arrebatados y es necesario escuchar la palabra, hacer un alto en el camino y proponernos a ser verdaderos hijos de Dios. No me importa ninguno del pecado de ustedes, ninguno. A ustedes tampoco les debe importar el mío. Sí, porque ay, no, una vez. No. ¿Saben qué debemos hacer nosotros en este momento? Empezar a orar unos por otros. Y es la tarea. Cada que pase aquí voy a colocarles una tarea. La tarea de esta semana es seguir lo que acabamos de hacer en la alabanza. Vamos a empezar a batallar por la sanidad de todo nuestro pueblo. No importa que no estén aquí. Si no están aquí porque están enfermos o están, pero vamos a empezar a batallar. El enemigo se ha levantado contra la iglesia. Pero si nosotros creemos, si nos levantamos en fe, el Señor se levantará por nosotros. Amén. Así de que empecemos a vivir de una forma distinta en un mundo gobernado por Satanás. Amén. Por favor, pongámonos en pie.